Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a hacer un ejercicio de estadística. Vamos a encontrar la covarianza entre ambas variables, entre dos variables, y el coeficiente de correlación entre dos variables. Pero antes de continuar, les quiero invitar a que se suscriban al canal y le den me gusta a este video para más contenido como este. El ejercicio dice así: la siguiente tabla reporta para cada mes del año el número de policías en las calles, expresado en miles, y el número de multas por infracción a la ley de tránsito, también expresada en miles. Entonces tenemos una tabla con un eje X que nos dice el número de policías en las calles, expresado en miles, y un eje Y que nos dice el número de multas por infracción a la ley, también expresada en miles. Y tenemos los datos para cada mes del año, desde enero hasta diciembre. Entonces, para enero tenemos 30.000 policías en las calles y tenemos 1.000 multas por infracción a la ley del tránsito. En febrero tenemos 16.000 policías en las calles y 14.000 multas por infracción a la ley del tránsito. Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Entonces, con este ejercicio vamos a encontrar la covarianza entre estas dos variables, entre la variable número de policías en las calles y entre la variable número de multas por infracción a la ley del tránsito. Y del mismo modo vamos a encontrar el coeficiente de correlación entre estas dos variables. Vamos con la solución. Primero, hay que notar la diferencia entre la covarianza muestral y la covarianza poblacional. La covarianza muestral se define como S sub xi y es igual a la sumatoria del producto entre cada una de las variables y su respectivo promedio. En este caso sería la sumatoria entre la variable x y su respectivo promedio muestral y la variable y su respectivo promedio muestral. Y todo eso dividido por n-1. Por otro lado tenemos la covarianza poblacional, que se define como sigma sub xi, que es igual a la sumatoria de los x sub k menos mu sub k, donde mu sub k es el promedio poblacional, y sub k menos mu sub i, que es, en este caso, mu sub i es el promedio poblacional de la variable i. Y todo eso dividido por n. Para efecto de este ejercicio vamos a utilizar el poblacional, vamos a utilizar la covarianza poblacional, pero si utilizáramos la covarianza muestral sería lo mismo, con la diferencia de que tenemos el n-1 en el denominador y que estaríamos trabajando con una muestra. Acá vamos a asumir que estamos trabajando con la población total. Entonces la covarianza poblacional es igual a 30 menos 15 por 1 menos 14, donde 15 es el promedio de la variable x y 14 es el promedio de la variable y. Vamos a ver en la tabla, entonces sería 30 menos 15 por 1 menos 14. Entonces 30 es la observación x sub 1 y el promedio de x, ustedes lo pueden comprobar, es 15 por 1, que es la observación de enero, menos 14, que es el promedio de la variable y. Ustedes también pueden comprobarlo. Entonces tenemos 30 menos 15 por 1 menos 14, más 16 menos 15 por 14 menos 14, más 4 menos 15 por 24 menos 14, más 25 menos 15 por 6 menos 14, más 10 menos 15 por 18 menos 14, más 21 menos 15 por 7 menos 14, más 28 menos 15 por 3 menos 14, más 6 menos 15 por 23 menos 14, más 7 menos 15 por 21 menos 14, más 3 menos 15 por 26 menos 14, más 18 menos 15 por 10 menos 14, más
12 menos 15 por 15 menos 14. Y todo eso dividido por 12. Ustedes pueden comprobar con la tabla. Entonces tenemos eso y eso. Si hacemos las respectivas sumas y multiplicaciones, nos queda 15 por menos 13, más 1 por 0, más menos 11 por 10, más 10 por menos 8, más menos 5 por 4, más 6 por menos 7, más 13 por menos 11, más menos 9 por 9, más menos 8 por 7, más menos 12 por 12, más 3 por menos 4, más menos 3 por 1. Y todo eso dividido por 12. Y ahí hacemos las respectivas operaciones, las respectivas multiplicaciones, y al sumar nos da menos 886 dividido por 12. Y eso es igual a menos 73,83. Entonces la covarianza entre x e y es igual a menos 73,83. Es decir, a medida que... ¿Qué nos dice esta covarianza? Nos dice que a medida que el valor de x aumenta, el valor de y disminuye. Es decir, a medida que el número de policías en las calles aumenta, disminuye el número de multas por infracción a la ley del tránsito. Sin embargo, un problema de la covarianza es que depende de las unidades de medición que utilicemos para medir la intensidad de la relación entre dos variables. Por lo tanto, una medida que no se ve afectada por las unidades de medición es el coeficiente de correlación. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos valores muy grandes o con valores, por ejemplo, con valores muy desviados respecto a la media, entonces el valor sería más desproporcionado el valor de la covarianza. Y por lo tanto, una medida que no se ve afectada por las unidades de medición es el coeficiente de correlación. Entonces vamos a calcular el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación se define como ρ sub xi es igual a sigma sub xi dividido por sigma sub x por sigma sub i, donde ρ sub xi es el coeficiente de correlación poblacional. En este caso vamos a ser consistentes con la notación que estamos utilizando, dado que estamos utilizando el poblacional, utilizamos la covarianza poblacional. Ahora vamos a utilizar el coeficiente de correlación poblacional. Entonces ρ sub xi es el coeficiente de correlación poblacional, sigma sub xi es la covarianza poblacional, esto lo acabamos de calcular, sigma sub x es la desviación estándar poblacional de x y sigma sub i es la desviación estándar poblacional de y. Entendiendo por y nos estamos refiriendo a y. Entonces, sigma sub x, es decir, la desviación estándar de la variable x, se define como la raíz de la sumatoria entre los x sub k menos mu sub x al cuadrado dividido por n. Es decir, la suma de cada una de las observaciones de la variable x, en este caso, menos el promedio poblacional. Y todo eso al cuadrado y dividido por el número de observaciones n. Y al hacer esto, tenemos 30 menos 15 al cuadrado, es decir, tomamos este 30 menos el promedio, que es 15, lo elevamos al cuadrado, más, luego continuamos con febrero, 16 menos el promedio, que es 15, lo elevamos al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que es 12 menos 15 al cuadrado. Y todo eso dividido por 12. Entonces nos resulta 30 menos 15 al cuadrado, más 16 menos 15 al cuadrado, más 4 menos 15 al cuadrado, más 25 menos 15 al cuadrado, más 10 menos 15 al cuadrado, más 21 menos 15 al cuadrado, más 28 menos 15 al cuadrado, más 6 menos 15 al cuadrado, más 7 menos 15 al cuadrado, más 30 menos 15 al cuadrado,
más 18 menos 15 al cuadrado, más 12 menos 15 al cuadrado dividido por 12. Y eso es, ustedes pueden después comprobar, al hacer los cálculos, nos da sigma sub x es igual a la raíz de 9,84 dividido por 12. Y eso es igual a raíz de 82. Y la raíz de 82 es 9,05. Entonces calculamos la desviación estándar de la variable x, que es 9,05. Ahora hacemos lo mismo pero con la variable y. Es decir, para encontrar la desviación estándar de la variable y, esta es igual a la raíz de la sumatoria de cada uno de los y menos el promedio elevado al cuadrado, y todo eso dividido por n, que es el número de observaciones, que en este caso sería 12. Entonces nos resulta 1 menos 14, es decir, para enero tenemos 1 menos el promedio, que es 14, al cuadrado, más, tomamos febrero, 14 menos 14, porque 14 es el promedio, al cuadrado, después tomamos marzo, más 24 menos 14 al cuadrado, y así sucesivamente. Más 6 menos 14 al cuadrado, más 18 menos 14 al cuadrado, más 7 menos 14 al cuadrado, más 3 menos 14 al cuadrado, más 24 menos 14 al cuadrado, más 21 menos 14 al cuadrado, más 26 menos 14 al cuadrado, más 10 menos 14 al cuadrado, más 15 menos 14 al cuadrado, y todo eso dividido por 12. Entonces, al hacer los respectivos cálculos, ustedes pueden después comprobarlo. Tenemos esto, y al calcular los cuadrados de cada uno de los valores, tenemos esto otro, y al sumar, finalmente obtenemos que es la desviación estándar de la variable y es igual a la raíz de 810 dividido por 12. Y 810 dividido por 12 es 67,5, la raíz cuadrada de 67,5, y eso es igual a 8,21. Es decir, la desviación estándar de la variable y es 8,21. Entonces, tenemos que el coeficiente de correlación, ρ sub xi, es igual a la covarianza entre x e y, que eso ya lo calculamos, y era igual a menos 73,83, dividido por la raíz de 82 por la raíz de 67,5. Entonces, en el numerador tenemos menos 73,83, y esto lo podemos calcular, bueno, calculando cada raíz por separado o por propiedad de raíz cuadrada. Como tenemos ambos componentes positivos, entonces podemos aplicar propiedades de raíces, y tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de 82 por 67,5, y después calculamos la raíz de eso, lo cual nos da como coeficiente de correlación entre x e y igual a menos 0,99. Y acá están los datos graficados. Entonces notemos que tenemos, vamos al valor. Acá tenemos el coeficiente de correlación entre x e y, que es igual a menos 0,99. Mencionar que el coeficiente de correlación se mueve entre menos 1 y 1, donde menos 1 es correlación negativa perfecta, donde 1 es correlación positiva perfecta, donde 0, los valores cercanos a 0 no hay una correlación entre las variables, o hay una correlación muy débil entre las dos variables. Y en este caso, como tenemos que ρ sub xi, el coeficiente de correlación entre la variable x e y, es igual a menos 0,99, entonces tenemos una correlación negativa, una fuerte correlación negativa, casi cercana a 1, a menos 1. Lo cual se ve en este gráfico. En este gráfico grafiqué cada una de las observaciones
desde enero hasta diciembre y se obtiene, como podemos observar, una relación negativa y una relación negativa fuerte, que es casi una línea recta. Entonces tenemos que el número de multas por infracción a la ley del tránsito en miles se relaciona negativamente con la cantidad de policías en las calles expresados en miles. Es decir, a medida que aumenta el número de policías en las calles, debería disminuir el número de multas por infracción a la ley del tránsito. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal y le den me gusta a este video para más contenido como este. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.